¿Te gustaría mejorar en tu carrera profesional, marca personal, visibilidad y justamente mejorar tu estabilidad financiera? Yo sé que ese tema del dinero para muchos es un tabú y es un gran tema, pero recordemos que el dinero es indispensable para construir una vida feliz, aunque no suficiente, sí es indispensable. Estoy segura que en este episodio te vas a llevar muchísima información, herramientas y muchas risas. Quédate con nosotros. Pues al final el vacío existencial, la soledad, la falta de relaciones, la ansiedad, la salud, pues sí hay temas que el dinero, o sea, tenemos que entender el poder que tiene el dinero en la parte financiera, pero no dárselo para otras materias. ¿Qué quieres? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo lo quieres lograr? ¿Y qué estás dispuesta o dispuesto a cambiar en tus hábitos financieros para llegar a ese objetivo? Es muy fácil y luego muy privilegiado decir como pues nada más inténtalo, créetela, ¿no? Échale ganas. Pero sí creo que cada generación atiende a los problemas que les toca vivir. Las batallas que ya ganamos y que hemos visto pues que no están ganadas al 100, ¿no? Siempre hay 2 pasos al frente y 1 atrás. Y el tema de las metas es interesantísimo, como la mayor parte de la gente que llega conmigo que tiene problemas de deudas o que tiene problemas de compras por impulso o que trae un relajito financiero, normalmente no tienen metas. También está muy demostrado que las mujeres sí pedimos más y hay una penalización que no se nos da, o sea, no es nada más como pues pidan y levanten la mano y pregunten. Claro que sí, ese es el primer paso, pero después de eso que entendamos que es una lucha, o sea, que no va a ser fácil. Juntarte con un círculo virtuoso también, yo no sabes la cantidad de mujeres que he escuchado, es que mis amigas me dicen que pues ya para qué pido más, que pues si ya llegué a gerente o a manager. El problema no es cambiar de trabajo, es cambiar de amigas. Justo, sí, porque o de te están gente, topando, ¿no? O sea, igual son personas que te están jalando porque pues todos aquí somos de este nivel. ¿Cómo alguien se va a atrever a dar ese salirse salto? del... Ajá. Claro. Sí, ¿no? Como cangrejitos. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Valentinamente Feliz Podcast. Esta tercera temporada se llama como mi libro, Ser Feliz es para valientes, y la idea es traerte estas conversaciones valiosas que normalizan las malas rachas, las decisiones difíciles, para que encuentres inspiración y tal vez alguno que otro tip, herramienta, para que te decidas a construir esa vida que mereces y quieres por y para ti. Y hoy estoy muy contenta porque tengo unas invitadas que puedo llamar amigas y que son mujeres súper valientes que admiro y que la verdad es que son ese baúl de diamantes, de herramientas, de tesoros, y quiero exprimirles todo lo que saben y lo que han vivido y lo que pueden compartir contigo. Voy a empezar por Sofía Macías. Ella es periodista y también MBA. Ella es la creadora de Pequeño Cerdo Capitalista, este blog, proyecto que ha derivado en talleres, cursos, conferencias y demás, que explica las finanzas personales de una manera sencilla para que estén al alcance de todos. Ella también tiene un bestseller que ha vendido 660,000 ejemplares, wow, máxima, en México, España e Italia. También ha sido galardonada por su contribución a la educación financiera de México. Es una mujer valiente, es mamá, es una gran amiga, sorora, impulsora de más mujeres. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Sofi. Gracias por invitarme. Lo aprecio mucho. Felicísima. Y felicidades por el libro, por cierto. Ay, muchas gracias. Y también tengo a Tania Pimentel, que fue quien nos presentó a Sofi y a mí. Tani, la verdad es que es una gran, gran amiga que ya tengo varios años de conocer, y enseguida pues hubo esta química, ¿no? Nos caímos bien y hemos alimentado esta amistad por algunos años. Ella tiene una historia increíble de reinvención, ¿no? Es arquitecta de profesión, ha estado 17 años administrando proyectos en construcción, tecnología, emprendimiento, pero creo que de las cosas más padres es que tuvo la capacidad de reinventarse y de crear Women Index, que es esta plataforma que busca impulsar y demostrar que sí habemos mujeres expertas en todos los temas. Ella es experta en visibilizar a las personas profesionalmente, ha coachado a más de 15,000 personas en empoderamiento y desarrollo profesional. Es autora de Win Planner, que también es un bebé nuevo, ¿no? Sí. Tiene 5 meses. Sí. Una gran, yo diría que más que lectura, herramienta,
¿no? Para el día a día, ¿no? Es este recurso. Y bueno, ha sido galardonada como una de las 200 mujeres más importantes de México en el 2024 y estoy muy, muy contenta y me siento muy orgullosa de poderlas llamar amigas y de que estén aquí. Ay, muchas gracias. Qué emoción. A ti. Bueno, esta temporada me gusta empezar pidiéndoles a los invitados que se presenten, porque yo soy una convencida que con el paso del tiempo nos vamos identificando con diferentes piezas de nuestro rompecabezas de identidad. Pero en esta ocasión, como somos 3, quiero darle ahí un twist y quiero pedirle, porque sé que ustedes se conocen muy bien, quiero pedirle a Tani que nos hable de quién es Sofi hoy, en este momento, y viceversa, que Sofi nos hable de quién es Tani hoy. Voy a empezar yo. Y es un honor presentar a Sofi. Tú ya dijiste como los highlights y pues eso, que es fundadora, que creó Pequeño Cerdo Capitalista, pero Sofi para mí es, es mi bestie, mi +1 por excelencia. Y creo que lo que yo admiro muchísimo de Sofi es que ha creado toda esta plataforma y es una referente o la referente de finanzas personales en México y en otros países, te puedo asegurar, y que realmente tiene esta necesidad o este propósito de que las personas les vaya bien con su dinero, de que no te esperes a que te vaya hasta esta forma o de cierta forma para que empieces a pensar en tu futuro, a que empieces a cuidarte a ti mismo, y que creo que yo lo veo en ella que es súper congruente con su persona, con todo lo que dice, que realmente lo vive ella, ¿no? No es alguien que te está diciendo como ahorra, ajá, y por acá gastando, ¿no? Esa no es Sofía. Okay. Entonces sí admiro mucho eso porque es algo que inició como un blog, pero que ha tomado una proporción enorme y que ha impactado muchísimas vidas, ¿no? Y que creo que no solo es adulto, sino que tiene también un programa para niños, que pues es cómo empezamos a educar a los niños a ahorrar, a invertir, o sea, en todos estos temas que para el mexicano muchas veces son tabú, ¿no? Y que Sofi lo ha puesto sobre la mesa y pues que bueno, es aparte súper generosa y que todo el tiempo está buscando hacer conexiones y que todo el tiempo es como, es que esto tiene que ver la luz o te voy a poner en contacto con tal, y pues que por su forma de ser congruente siempre lo hace, ¿no? Y Tan siempre se burla de mí porque dice, el otro día que me estaba bañando. Sí, o sea, si le cuentas un problema a Sofi, decimos aparte que es la reina Midas, porque lo que le cuentas se lo va a llevar de tarea y va a estar dándole vueltas. Y justo es así de que, oye, el otro día me estaba bañando y mientras me cepillaba o me bañaba, pensé que deberías de hacer tal y podrías hacer tal y te voy a contactar con tal. Entonces es exponencial la ayuda. Pero ya es la broma porque ya a veces me dice, ¿y qué pensaste la otra vez que te estabas bañando? Porque siempre empieza la frase, fíjate que cuando me estaba bañando. O sea, es el momento de creatividad máxima. Sí. No sé si es que te tallas la cabeza y se te sacuden las ideas. Exacto, se despiertan. Sí, yo creo que sí. Y pues bueno. Me encanta. Sí, y Tan, yo creo que tiene una de las virtudes que yo más admiro y es que es amablemente asertiva. O sea, la he visto de alguna forma decir cosas realmente duras, me lo ha contado de experiencias en el trabajo, experiencias personales, experiencias con personas, pero siempre teniendo, digamos, la parte de la cortesía, la amabilidad y las buenas formas por delante ante cualquier situación, bajo cualquier, digamos, tema, óptica. Claro. Y creo que eso es una gran enseñanza, porque muchas veces creemos que para ser valientes o para defendernos tenemos que ser agresivos. Y eso es algo que yo no podría decir que ya se lo he aprendido, pero se lo admiro. Estoy en proceso de... Pero bueno, uno puede admirar cosas que no sabe hacer, ¿no? O sea, por ejemplo. Sí. Y bueno, nosotras nos conocimos porque justamente Tan era la organizadora de Pechacucha, que es un festival de ideas en México. Y pues ahí un poco se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, Tan es una persona clarísima de ideas, organizadísima. Pechacucha es una estructura que te enseña a presentar tus ideas muy rápido, o sea, tienes que hacerlo en 6 minutos 40, pasan los slides en automático uno tras otro, o sea, nada que te paras a leer. Entonces, o le das clic. Exacto, entonces me acuerdo que ella nos dio una capacitación de cómo teníamos que presentar, y eso yo primero dije, ay, yo ya llevo mucho tiempo haciendo conferencias, pues la voy a... Nos dijo, ensayen, porque es retador, ensayen. Y yo, bueno, lo voy a intentar una vez por si acaso, y me acuerdo que cuando le dije, chin, sí está bien difícil, y lo practiqué, y fue un skill que yo me llevé para toda la vida.
Y en algún momento, justo Tan se dio cuenta que esa habilidad que ella tiene para capturar ideas era otra habilidad para enseñarle a otros a presentar. Y después en algún momento estuvimos hablando de que pues a ella le da mucho coraje que de repente en los foros había puros hombres y no había mujeres o había una. Y sí, perdida ahí, que se pudo colar. Exacto, y que casi hay que pedir favores para que te incluyan en las mesas cuando tienes igual o hasta más trayectoria a veces. Y entonces ella me contó así como una idea de, oye, se me ocurre que voy a hacer un índice en el que le voy a ir a tomar fotos en su lugar de trabajo a las mujeres. El caso es que la idea evolucionó en una plataforma gigante y no solo eso, Tan empezó a trabajar mucho en el tema de la visibilidad de las mujeres, de por qué internamente tenemos, digamos, frenos, bloqueos, creencias que no nos ayudan a hablar, digamos, tan abiertamente o sin modestia de nuestro talento. Y bueno, también, o sea, si eso fuera poco, es una de las personas más organizadas que te puedas imaginar. Yo hasta hace poco, hasta la presentación del Win Planner, no me había enterado que ella no era organizada. No. Que se tuvo que volver. Yo pensé que así era de su natural, que así había nacido. No. Y el día de la presentación que me cuenta eso y yo, ¡oh! Primera noticia. Pero bueno, el caso es que es... Ya ves, sí puedes desarrollar después los skills. Exacto. Sí, hay. No, yo no digo que no se desarrollen. Solo digo que hay gente que puede tener ciertas habilidades que dices, mira qué padre, pero no está en mi esencia. Qué padre. Mira qué bonito de ella. Mira qué lindo se le ve. Pero justamente esta parte de la planeación, ella le dio una clase espectacular a mis alumnos, porque yo tengo una comunidad que se llama Retos Financieros, y vino y era un mix padrísimo entre cómo tienes tus objetivos de carrera, cómo llevas tu carrera a la siguiente etapa, cómo no te quedas jugando chiquito, pero también cómo no es nada más pura motivación, sino cómo lo planeas y cómo lo integras también en tu vida. Y creo que esta parte, o sea, Tania tiene una cosa que a mí me fascina, que son los Fridays, y es que los viernes ella ha decidido así, de verdad por convicción, que no mete cosas de obligación o pesadez o etcétera. Así de, ay, oye, la junta... ¿Tengo que? Nah, el día que quieras, ajá, exacto, de lunes a jueves. Lunes. Entonces, pues bueno, creo que esa parte, esa visión de vida donde la planeación te ayuda a encajar las cosas que también hacen la vida más sostenible, más divertida, más saludable, pues eso es algo que a mí me parece que es un gran skill y que después lo hizo libro en el Win Planner, justamente. Ay, me encanta. Y que compartimos ahí también, o sea, creo que esta onda de sí, decrétalo y visualízalo, pero ponte a chambear, ¿no? Bueno, yo decrétalo no sé. Es como la frase de Jefferson de soy un fiel creyente de la suerte, pero he encontrado que entre más le chingo, más suerte tengo. Exacto. Justo. Bueno, él no dice le chingo, pero entre más trabajo, más suerte es lo tengo. que quiso decir. Chingation. Así decía. Pero, exacto. Pero me encanta esta combinación porque yo trabajo desde los 14 años y yo siempre he pensado que el trabajo va más allá de generar ingresos. El trabajo para mí es alimento para el alma, es mi forma de contribuir al mundo. Entonces, me gusta mucho porque siento que justamente esta visión estratégica, planeada, organizada, es indispensable para ir construyendo la vida que quieres. Y la parte financiera se complementa muy bien porque yo siempre he dicho que el dinero es indispensable para ser feliz, pero no suficiente, ¿no? Si te enfocas en dinero, también estás poniendo todos tus huevos en la canasta equivocada porque puedes estar distrayendo salud, relaciones, propósito, ¿no? ¿Cuánta gente hay en un trabajo que no les fascina? Hay cosas que el dinero no puede comprar y esto, por ejemplo, o sea, cuando te metes a temas que tienen que ver con, por ejemplo, compras por impulso y todo el tema psicológico del dinero, pues al final el vacío existencial, la soledad, la falta de relaciones, la ansiedad, la salud, pues sí hay temas que el dinero... O sea, tenemos que entender el poder que tiene el dinero en la parte financiera, pero no dárselo para otras materias. Exacto, porque cuando pones esas expectativas ahí, pues estás condenado a la frustración, porque definitivamente no están ahí. Pues sobre todo es como querer usar el artículo equivocado. Es como, voy a usar un sartén para barrer, ¿por? O sea, sí, no te va a servir. O sea, finalmente vas a terminar fracasando, ¿no? O sea, es frustración garantizada. Y creo que justamente algo que me impulsó mucho a hacer este episodio es que yo creo que es una triada muy fuerte, ¿no? Esta parte de carrera, trabajo, visibilidad, sentirte fregón, tener herramientas para generar, pero tener claro que esa generar
te va a llevar a tomar decisiones de tu dinero que necesitan ser conscientes y que también van a contribuir a sumar a tu vida o a restar a tu vida, porque también malas decisiones en ese tema pueden hacer tu vida miserable. Y son componentes indispensables para el concepto de felicidad que yo comparto en este espacio, ¿no? Aquí hablamos de felicidad no como una emoción, sino como una construcción compleja y ambiciosa de ser feliz, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para construir esa vida que para mí valga la pena ser vivida? Lo que sea que eso signifique. ¿Cuál es mi propia fórmula, no? Y ya de ahí se derivan pues, las herramientas científicas, la metodología, para que cada quien vaya construyendo su propia fórmula. Entonces, una de las cosas que me gustaría que compartieran cada una desde su espacio y desde su expertise es cuáles podrían ser como estos lugares adversos o difíciles que se puede encontrar una persona en términos profesionales, o una mujer específicamente hablando, ¿no? En términos profesionales de visibilidad, de carrera y en términos económicos, y que nos compartan cuáles son esas 2 recomendaciones importantes que les darían a esas personas que nos escuchan y que están ahí y que están en este túnel y no saben para dónde agarrar y se ve negro. Uh-huh. ¿Quién quiere empezar? Pues mira, en términos, están muy ligadas porque al final tu actividad profesional o lo que elijas tiene que ver mucho con el dinero, y la claridad que tienes respecto a otras áreas de tu vida tiene que ver con uno de los componentes fundamentales del dinero, que son las metas. Uh-huh. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus prioridades? Si tú no tienes eso claro, pues la verdad es que va a ser muy diferente, va a ser muy difícil que tengas una buena vida financiera. Pero, digamos, en términos de mujeres, digamos, si lo vemos más macro, uh-huh, uno de los grandes temas que pues no podemos obviar es que hay una brecha salarial gigantesca, ¿no? O sea, en México, hagas lo que hagas, en puestos iguales, trabajos iguales, normalmente la remuneración es menor, y además, este es un tema que compartimos mucho Tania y yo, pues tienes menos tiempo disponible para hacer tu actividad laboral, porque la carga de trabajo en la casa pues también es fuerte. Pero creo que, y eso seguramente, pues no sé si tú tengas ahí algo que compartir. Sí, justo iba a eso de cuidados, porque, o sea, no solo se nos pide cuidar en casa, sino que también ese rol de cuidadora se extiende a todas las demás áreas de nuestra vida, ¿no? En el trabajo se nos pide cuidar, o sea, somos como las que vamos por el café, que tenemos que tomar las notas, que tenemos que asegurarnos que haya paz, ¿no? En la oficina. Que eso me encanta porque Tania se reveló. Yo me rebelé. Sí, a mí me han pedido café y es como, yo no hago café. Yo no. Pero a ver, contexto. O sea, ella es manager de un estudio. Ajá. Y la expectativa de gente que estaba en su mismo nivel es que, como ella era mujer, ella trajera el café. Me muero. Si yo no tomo café y entonces no voy a hacer café, no sé hacer café. Sí, pero hay que poner esos límites, ¿no? Pero sí hay estadísticas. O sea, nosotras hacemos hasta el 85% de las labores en casa, que puede incluir cuidar familiares, hijos, enfermos, ¿no? También si hay alguien que se enferma, pues nosotras cuidamos, y tener a cargo todo ese peso, más todas las decisiones que tienes que tomar sobre tu persona, sobre tu trabajo, pero meditar, pero verte bien y hacer ejercicio, pues te deja exhausta a mediodía. Es como, ya no puedo tomar más decisiones, perdón. Sí. 3 días en uno. Y en esta parte que hablabas de los cuidados de los enfermos, o sea, esto tiene mucha repercusión en la parte de las finanzas personales, por ejemplo, en el retiro, porque las mujeres de por sí, en México, en el último estudio que hizo el Instituto Mexicano de Contadores, digamos, la gente cotiza o tiene un empleo formal que cotiza a la Seguridad Social solo el 60% del tiempo en el que está trabajando. Okay. Pero si esto lo comparas, o sea, esto es como el global, pero en los hombres es por ahí de 62% y en el de las mujeres es 45% o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las mujeres interrumpen más su vida laboral porque, claro, la mamá está enferma, o hasta a veces la suegra, y la que se va es la mamá a cuidarla, claro. o los hermanos, o quien sea, o los hijos. Sí, o nace un hijo y resulta que es la mamá la que tiene que sacrificar a su vida profesional por cierto tiempo, en el mejor de los casos. Si claro. No es que nunca, siempre. Entonces, ahí hay unos temas que son mucho más macros, y a mí me encanta esta visión de Sofía Ramírez, justamente de México, ¿Cómo vamos?, que dice que la igualdad en realidad tiene que ser de derechos, de ingresos, pero también de tiempo.
Porque al final, pues eso también es una diferencia importante para desarrollarte en otras áreas, para producir más y no vivir tan exhausto o exhausta. Eso no quiere decir que si bien se reconoce todo lo que hay de contexto y que hay que tratar desde nuestras trincheras de hacer algo por lo global, que entonces significa de, bueno, entonces yo no voy a tener buenas finanzas personales. No, claro. Porque entonces ahí entra la parte de los hábitos, la parte de la visibilidad de la carrera, del también entender cuál es tu valor en el mercado laboral para negociar mejor, para pedir más cosas. Y si yo te dijera, a ver, ¿qué tiene que hacer alguien que hoy tiene un desastre financiero o que hoy no es económicamente independiente o que no, o que se siente muy restringido o que tiene deudas? Pues algo muy importante es primero entender dónde estás parada en tus finanzas y hacia dónde quieres ir. O sea, por la foto de hoy. Exacto. En Pequeño Cerdo Capitalista, seguramente si se meten a nuestras redes encontrarán por ahí el test de salud financiera. Tengo metas, no tengo metas, tengo ahorros. ¿Cuándo lo hago? Luego, en cuanto recibo mis ingresos o al final, porque ese es un tema importantísimo. No es tanto cuánto ganas, sino cuándo lo haces, porque si te esperas a, híjole, ya salieron los gastos, las emergencias, los gustitos, sí, las para salidas. Ahorrar te quedaron... No te quedó pesos, nada, claro. Absolutamente nada. Ojalá te quedara. El dinero nunca sobra y nosotros siempre tenemos esta tendencia de gastar hasta donde tenemos disponible. Entonces, por eso lo tienes que hacer. Al principio es el famosísimo quítame lo que me lo gasto. Y la verdad ya no hay pretexto. Cuando yo empecé a ahorrar necesitabas para invertir 5,000 pesos. Ahorita lo puedes hacer con 100 pesos en CETES Directo, en sociedades financieras populares, en lo que tú quieras. Realmente puedes y hasta lo puedes automatizar. Entonces está muy fácil. Y creo que después de conocer tu estado financiero y de tener o cuáles son las áreas que realmente te están generando más problemas y de ahorrar, algo que creo que es importantísimo es que la gente no tiene metas bien definidas en el tema financiero. Y bien definidas no significa de, un día me quiero ir de viaje. Eso no es una meta, eso es un sueño guajiro. Abstracto. Un día. Entonces, ¿qué quiero? Un día. Exacto. Y de viaje. ¿Qué es de viaje? ¿A Xochimilco o a Islandia? A la esquina. O sea, bien decía mi abuelo, no es lo mismo Europa que Uruapan. Entonces, no es lo mismo. Entonces, justamente, claro. ¿Qué quieres? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo lo quieres lograr? ¿Y qué estás dispuesta o dispuesto a cambiar en tus hábitos financieros para llegar a ese objetivo? Y el tema de las metas es interesantísimo, como la mayor parte de la gente que llega conmigo que tiene problemas de deudas o que tiene problemas de compras por impulso o que trae un relajito financiero, normalmente no tienen metas. Entonces, si bien puede haber muchas otras situaciones, que si la inflación, que si los salarios, sí, pero si no haces lo que está en tu cancha para mejorar tu situación financiera, mira, ni aunque baje la inflación, ni aunque se vaya Trump, ni aunque... Nada. Y siento que esa parte justamente, de repente a mí me genera como mucha impotencia, porque siento que las personas caemos en, pues es que así es. No, es algo que eliges. Probablemente lo has elegido durante tanto tiempo que ya se volvió un hábito y crees que ya está fuera de tu control. Pero no está fuera de tu control. Lo sigues eligiendo, ¿no? Entonces creo que es como esta parte de conciencia y de responsabilidad personal de asumirte dueño de tu vida y reconocer que podrías hacerlo diferente. Sobre todo a partir de cierto nivel. O sea, a mí siempre que en redes sociales, en el canal de YouTube o cualquier cosa que implique internet, alguien llega a quejarse de, pero si es que en México la pobreza sí. Pero tú tienes internet y de algún lado me estás escribiendo. Entonces tú no estás en el límite de la pobreza. O sea, estoy de acuerdo que en ciertas partes de la economía no es un tema de échele ganas. Claro. Y es un tema estructural y de que no hay igualdad de oportunidades, que no hay la misma educación, que a lo mejor hay situaciones hasta de violencia estructural, etcétera. Pero tú, si estás viendo este podcast, tú no tienes chance de decir es la macroeconomía. Sí, y al final es este concepto de libertad interior, ¿no? Sin importar que es de Viktor Frankl, no es mío, pero sin importar las circunstancias, siempre puedes elegir quién quieres ser ante eso que te está pasando. Y creo que muchas veces es más bien condenarnos a la indefensión porque se vuelve cómodo, ¿no? Es este personaje de la víctima, pues si no depende de mí, yo me siento a esperar a que las cosas cambien afuera para que yo cambie. En el momento en que yo reconozca que si Sofi tiene unas buenas finanzas es porque ha hecho A, B, C, D, estudió, le invirtió, cambió, hizo, le buscó, experimentó y yo no las tengo, pues es porque yo no he hecho eso. Y eso es confrontarme. Entonces prefiero decir, es que Sofi tiene muy buena suerte. ¿No? Sí. O seguro se ganó es que Sofi, o sea, si tiene nació... sugar.
Así seguro nació- tiene un nació con sugar, dinero, ajá. seguro le heredaron, seguro Entonces, se ganó el melate. Exacto. Pero que ahí Qué yo creo importante. que creo que allí es muy interesante pensar en que incluso si no vas a tener la misma suerte, las mismas oportunidades, que sí le puedes aprender a alguien que está donde tú quieres estar. Claro. Y creo que este tema que decías del dinero, de las metas, siento que muchas veces no solamente es en el dinero, o sea, es en la vida. Es como, es que yo me quejo y me quejo. ¿Y qué querías? No sé. No, bueno, pues es que cómo quieres llegar ahí si ni siquiera sabes a dónde, ¿no? Y es en la pareja, y es en el trabajo, y es en la salud, y es en el aprendizaje y los conocimientos, y es en un propósito de vida. Si no sabemos, ¿cómo vamos a tener un plan estratégico para llegar ahí? Entonces, Tani, me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva y tu experiencia y todas estas miles de personas que has coachado, ¿no? Para mejorar en su ámbito profesional, ¿cuáles son esos escenarios adversos y cuáles serían como las recomendaciones? Yo también soy enemiga del echaleganismo, o sea, porque siento que es muy fácil y luego muy privilegiado decir como, pues nada más inténtalo, créetela, ¿no? Échale ganas. Pero sí creo que cada generación atiende a los problemas que les toca vivir, ¿no? Yo cuando hablo mucho de cómo superarnos como mujeres, creo que las batallas que ya ganamos y que hemos visto pues que no están ganadas al 100, ¿no? Siempre hay 2 pasos al frente y uno atrás, pero que tal vez esos momentos en donde las señoras de antes tenían que ir y pelear por el voto ya no nos tocaron porque hoy lo tenemos. Yo sí creo que la batalla de hoy es hablar de tu trabajo y hacerlo con intención y buscar un crecimiento, pero como dices, ¿no? Y pues con esas metas, o sea que creo que ahí compartimos mucho Sofi y yo, que sepas por qué haces lo que haces y hacia dónde quieres ir tú, hacia dónde quieres crecer. Porque también está muy demostrado que las mujeres sí pedimos más y hay una penalización que no se nos da, o sea, no es nada más como pues pidan y levanten la mano y pregunten. Claro que sí, ese es el primer paso, porque si tú misma no te quitas de tu camino y eres tu propio obstáculo, pues no vas a poder saber cuál era el paso 2 y el 3. Si tú ya te diste el no, pues sí, ya, esos pasos se borraron, ¿no? Pero después de eso, que entendamos que es una lucha, o sea, que no va a ser fácil. Y es que me dijeron que no, entonces ya mejor nunca vuelvo a preguntar, o mejor ya me hago chiquita. Sí, o o hay vacantes y pues no levanto la mano porque no me la Ajá, van a dar. sí, no, o sea, es una lucha constante que tenemos que seguir empujando. Me dijeron que no, me levanto y voy. Entonces es entre creértela, el primer paso, decir, pues sí, soy una mujer que ha hecho tal A, B, C, D, ¿por qué no voy a ir por más? Claro. Juntarte con un círculo virtuoso también. Yo no sabes la cantidad de mujeres que he escuchado, es que mis amigas me dicen que pues ya para qué pido más, que pues si ya llegué a gerente o a Si manager, el problema no es cambiar de trabajo, es cambiar de amigas. Justo, sí, porque o de te están gente, topando, ¿no? O sea, igual y son personas que te están jalando porque pues todos aquí somos de este nivel, ¿cómo alguien se va a atrever a dar ese salirse salto? del, Ajá, claro. sí, ¿no? Como cangrejitos. Sí, que puede ser envidia o que puede ser miedo o que puede ser falta de imaginación, o sea, puede ser todo junto, ¿no? Pero sí, a mí hay una cosa que yo te he escuchado muchas veces decir que me encanta, que tú tuviste una transición muy importante entre el pensar el típico de, ay, que mi trabajo hable por mí. Sí, yo organizaba eventos y yo decía, no, pero que se hable del proyecto, que se hable siempre el foco en lo que hago, pero no en quién lo hace. Y yo estaba tras bambalinas y ponía mucha gente al frente. Hasta que dije, pero ¿por qué me oculto? ¿Por qué yo misma me elimino y me quito y no me dejo ver? Y perdón, pero el trabajo no habla por sí solo. O sea, eso no significa que no tengas que trabajar bien. Claro, siempre pero wow, me encanta bien. esto, claro. Sí. Yo también creo que la mitad de la chamba es hacerla y la otra cacarearla. Totalmente. O sea, porque no, pues por algo existe el marketing. Sí. Toño, mi esposo, dice, el que no llora no come. Totalmente. Y sí es cierto, ¿no? Sí. O sea, es esta parte de decir, aquí estoy, yuhu, sí. ¿no? Y estar top of mind de la persona que va a tomar la decisión, porque pues sí, puede ser muy fregona, pero pues si supo de ti hace 50 años, en el momento no le vas a venir a la mente. No, o hasta en ese tipo de proyectos no es como, sí, es el proyecto de Pecho. O sea, sí, pero yo soy la organizadora, ¿no? Claro. Entonces, claro. No, y que nos cuesta mucho. A ver, todo lo que hacemos, estoy segura que las personas que nos están viendo también les cuesta trabajo, lo que sea que hagan. No hablar de eso, y yo le decía a Sofía, o sea, hablamos de nuestros hijos, de nuestra familia, de los problemas con el novio, de los taquitos que nos comimos, de nuestros perritos, o sea, hablamos de todo. En redes. Claro. En redes. Bueno, y con la gente también. Y con la gente, pero no hablamos de lo que hacemos. Y es quitarle la oportunidad a alguien que podría verse beneficiado de lo que tú haces, de tu conocimiento. Servicios, claro. De tus servicios.
Entonces, si lo piensas así, no es como, ay, es que lo hago por mí y estoy siendo egocéntrica y mejor me quedo callada. No, al contrario, estás siendo, pues sí, egoísta tal vez, si lo pones así, al no facilitarle al otro encontrarte. Al quitarle al otro la oportunidad, Claro. pues de encontrarte. Oye, me interesa mucho esto que compartió Sofi, como de este despertar, de decir, ¿por qué estoy tras bambalinas? ¿Cómo fue? ¿O qué hiciste? ¿O qué le recomendarías a las personas que se están identificando con esa idea de, sí, yo soy la típica que hace el reporte y deja que el jefe lo presente? Sí. En el anonimato total, ¿no? Que es súper común. Claro. ¿No? Entonces aquí se respetan jerarquías y tengo un ejército trabajando y solo uno brilla, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería como esa recomendación? Yo me di cuenta el día que daba entrevistas, o sea, di una entrevista sobre Pechacucha, sobre el proyecto, y no me acuerdo si no me mencionaron, o sea, me quotearon mal, o sea, como que yo quedé en segundo plano. Y fue como, a ver, yo estoy haciendo todo ese trabajo, aparte en ese momento era arquitecta y hacía Pechacucha, entonces literal era mi segundo trabajo, mi hobby de madrugadas. Y no pagado. No pagado, No, ajá, pro bueno. bono, o sea, todo, Ok. ¿sabes? Y yo decía, y ni siquiera tengo el reconocimiento de, pues sí hice esto. Claro. Ahí fue cuando yo dije, no, perdón, no más, o sea, porque yo tengo que aprovechar estos contactos que estoy haciendo y este capital social que estoy construyendo, pero para bien y para mí. Y no es egoísta pensar en uno mismo y querer crecer, siempre y cuando, pues, eso, sigas ayudando a otros, colaborando, tejiendo estas redes, ¿no? Entre todos. Creo que para mí también era mucha culpa decir, es que si yo, como que pensaba que se le quitaba a alguien más, o sea, como que si yo me hago visible, seguro alguien en el mundo se invisibiliza, no sé cómo lo pensaba. No, también tenemos esta parte, pues a veces demasiado buenista de, no, todos somos iguales, todos compartimos. Sí, pero si tú te llevaste la friega, claro, pues también... Es un tema de ir construyendo cultura de mérito. Sí. ¿No? Causa-efecto. Sí. Sí, qué para padre. mí fue así, la verdad, y creo que ahora que lo aplico a otras mujeres, o sea, escucho a esa persona que yo era antes, ¿no? Y que digo, no, a ver, sí puedes pedir más, no eres una mala persona por querer más y por querer que tu trabajo brille, y hay para todos, ¿no? Hay para todas, que creo que eso es lo importante. Y justo después de que fue a dar esa clase a mi comunidad, Lourdes Cabrera, que es una de mis alumnas, es muy brillante en su trabajo y sabe muchísimo importación, exportación, y justo toda la vida como que ella había estado pues chiquita tras bambalinas, tras el jefe, y entonces después de eso como que hizo su plan de cómo quería ascender, se tomó algunas certificaciones y postuló para una vacante, pero además empezó a ir a las juntas y a presentar las cosas, y cuando veía, o sea, un compañero suyo se quiso endilgar el trabajo que ella había hecho, y entonces dijo, no, a ver, no lo hicimos, yo hice este reporte. Y entonces como que ahí hubo una diferencia de actitud y el jefe lo empezó a ver y se empezó a dar cuenta quién lo estaba haciendo, porque si no lo que hubiera pasado es que iban a ascender a la persona equivocada. ¡Claro! Imagínate. O sea, y el problema no y el problema no es solo que pudiera ser injusto, el problema es que iban a ascender a alguien que era un inepto, o sea, que no estaba haciendo la chamba. Claro. Entonces, y a lo mejor ella iba a terminar haciéndole la chamba a él con más, no sé. Pero el caso es que ella como que justo al entender su valor, al entender esto, empezó a trabajar más en ser visible, en demostrar lo que estaba presentando y la ascendieron a ella. Entonces, hubo como un doble beneficio. Su empresa encontró el talento que necesitaba allá adentro, no tuvieron que traer a nadie de afuera. Claro. Y obviamente fue menos costoso. O sea, nada más por pensar el proceso de reclutamiento, menos costoso, ¿no? Pero además, pues ella también tuvo un beneficio económico de lo que ella sí había estado trabajando. Entonces creo que ahí es donde se cierra el círculo virtuoso de la visibilidad. Sí, me encanta. Quiero preguntarte, Sofi, ¿cómo es este cambio, ¿no? O esta decisión de reinvención? Estudias periodismo, luego haces un MBA. ¿Y qué es lo que hace, tengo que empezar pequeño cerdo capitalista? ¿Por? Pues, o sea, es muy chistoso, pero yo lo veo como hacia adelante con una reinvención, pero creo que mi mamá cree que es un regreso al origen. Ok. Porque dice ella que cuando yo era chiquita, cuando tenía 3 o 4 años, me preguntan qué iba a ser de grande. Y yo decía que rica millonaria. Ok. Decretando. Pero yo no lo tenía tan claro, pero siempre tuve este tema. O sea, a mí me clausuraron mi primera tiendita, mi primer negocio a los 6 años porque andaba vendiendo chunches en la escuela. Ya sabes, levantaba el pupitre y vendía tazos. Yo nunca sé coleccionar cosas. Entonces, los tazos que me salían, las estampitas de no sé qué, todo,
lo Se vendía. vende. Ajá. Entonces mandaban a llamar a mis papás. A los 8 vendía unas galletas horribles de avena chiclosas, pero bueno, me las Se compraban vendían. por piedad, yo creo, no sé. Y a los 15 tuve un curso de verano con mi hermano, quedábamos en la casa Jaime Sabines. O sea, el niño más grande tenía 13, no, tenía 11 y mi hermano 13. O sea, no sé por qué no los dejaban, pero bueno. Supongo que la desesperación de los papás que ahora comprendo. Entreténganlos. Y en el Inter siempre me gustó escribir, pero yo siempre pensé que iba a escribir ficción. Y lo primero que escribí en forma sí era ficción. Era una disque novela negra mezclada con algo romántico horrendo que, bendito Dios, ojalá se haya quemado y no exista porque era espantoso. Yo me estaba cortando las venas por un novio. Pero el caso es que cuando empecé a estudiar periodismo, Daniela Clavijo, una amiga que yo conocía desde la secundaria, yo no sabía muy bien qué estudiar, quería ser curadora de museos. Y ella me dijo, ¿qué podrías hacer por 8 horas? O si te encerraran en un cuarto, ¿qué estarías haciendo? Y dije, bueno, leer, escribir, investigar. Pues periodismo. Y la verdad es que sí fui muy feliz en el tema de periodismo, pero curiosamente en la escuela de periodismo tuve clase con Rosaria Viles, que la conocemos las tres por Sin Modestia, y ella en teoría económica me empezó a meter mucho en el tema de finanzas personales porque nos ponía a investigar cómo es que las noticias que leíamos que nadie entiende nos afectaba en nuestra vida. Y entonces ahí me empezó a gustar y a lo mejor regresé en este ciclo del dinero y yo siempre hice periodismo económico. A mí no me gustaba el periodismo político. La parte cultural me llamaba la atención, pero pues la verdad es que es un poco extraño el medio en México. Ese medio mezcla a veces con espectáculos. Espectáculos no me interesaban absolutamente nada, deportes tampoco. Entonces, como que economía era lo que a mí más, la parte de economía y finanzas me llamaba mucho la atención y siempre escribí sobre eso. Entonces, la primera nota que me mandaron a cubrir era sobre el bono demográfico en México. Esto era 2006. Y nos estaban contando en el Consejo Nacional de Población que de ese momento al 2035, que ya faltan 10 minutos, México iba a tener el bono, la población económicamente activa más alta de su historia, que era una gran oportunidad para crecer, emprender, ahorrar, generar ingresos, porque era gente en edad de trabajar, pues como nunca en la vida. Pero esta ventana se iba a cerrar en el 2035 y iba a empezar un proceso acelerado de envejecimiento demográfico, es decir, en la población total vamos a ser más viejitos y para el 2050, pues una gran parte de la población va a ser adulto mayor. Y yo empecé a echar cuentas y dije, y no van a tener retiro, claro. Voy a ser soy yo. O sea, yo soy parte de esa estadística. Exacto. Entonces, a partir de ahí me empecé a traumar porque dije, a ver, todos mis amigos están dando el tarjetazo feroz, nadie ahorra, nadie sabe qué es un Afore, nadie sabe qué va a ser para el retiro. O sea, sí, qué cañón. Entonces, toda esa parte me empezó a preocupar mucho y ahí es donde, digamos, yo siempre quise escribir sobre esto. Y luego se juntó con cosas de la chamba, ¿no? Yo en algún momento fui editora de portada del Economista, había muchas horas muertas, no fumo y no tomo café, que es lo que hacen los periodistas cuando están aburridos, y yo empecé a escribir el blog del Pequeño Cerdo Capitalista como un hobby. Yo en algún momento había hecho la sección de finanzas personales, era coeditora de finanzas personales en El Economista, acabé medio de la greña con mi jefa, y el jefe, para rescatarme que no me fuera, me cambió de sección. Pero entonces yo sí extrañaba finanzas personales, me encantaba y entonces empecé el blog del Pequeño Cerdo Capitalista. Hubo una bronca laboral tremenda, compraron El Economista, empezaron muchísimas grillas, yo salí del Economista, entonces ahí dije, me voy a ir a hacer mi maestría, pero seguí con el blog. Y pues así, un poquito como lo que dices, o sea, mucha suerte, pero suerte que me había agarrado... Claro. Preparada. Las oportunidades que te encuentran preparada. Claro, cuando estaba en la maestría me escribieron porque habían encontrado una reseña del blog en una revista de una aerolínea de una sección que salió una sola vez. Y ahí fue donde me propusieron hacer Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, realmente yo ya estaba... ¿Quién te propuso? Santillana en ese momento, que ahora es Penguin Random House. O sea, estuvo muy chistoso porque el recorte de la revista lo vio Fernando Esteves, que era el director de Santillana. Estaba en el avión, abrió la revista, o sea, raro que un ejecutivo no estuviera chambeando en ese momento, y arrancó la sección y se la llevó a su equipo. Y entonces esa fue la historia de cómo surgió el libro de Pequeño Cerdo Capitalista. Yo estaba todavía en la maestría, o sea, escribía, me levantaba, o sea, 1 hora antes de lo normal para poder escribir 1 hora antes de irme a la escuela. Y de repente, pues también pasaban cosas como que pues el verano maravilloso, yo estaba en Francia, entonces en un pueblito, pero bueno, en Francia, y todo el mundo afuera en los picnics, tomando vino rosado, y yo en mi ventana viéndolos con mucha envidia, pero acabando el libro.
Y a veces son el tipo de cosas que tienes que elegir. O sea, de hecho, mi mamá me fue a ver y dice que yo en los trayectos del tren escribía. Llegábamos al hotel y escribía. O sea, que había que hacer muchísimas ¿A quién cosas. se parece? Pues tenía un deadline. Así de, yo igual. Sí. O sea, te escucho y me veo. Claro, y eso es la parte chistosa de los temas. O sea, como que a todos nos gusta ver el resultado. Exacto. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar los precios. Los precios. Y asumimos que hay free lunch, ¿no? Ay, es que claro, porque pues como Sofi tuvo el libro. No, güey, Sofi no tuvo el libro. Sofi sacrificó muchas cosas por hacer el libro, ¿no? Y con la incertidumbre que eso implica, porque probablemente si alguien te hubiera dicho va a ser un bestseller y va a vender tantas copias, pues hubiera sido facilísimo y hubiera cerrado las cortinas y me vale que estén disfrutando el verano con vino rosado porque ya sé que aquí está garantizado. Pero sin embargo todavía tienes incertidumbre de estoy pagando todos estos costos para ver si... Pues en realidad... si funciona. Que creo que esa es la diferencia entre una razón correcta y una incorrecta para escribir un libro. Si tú estás escribiendo un libro para que sea un bestseller, te auguro que no vas a vender nada. Sí, porque estoy de acuerdo. Es muy difícil que... Y además, a ver, no se hagan ilusiones. O sea, los autores, por lo menos los de editorial, solamente reciben el 10% del precio de ventas. Así que para que te hagas millonario con un libro tendrías que vender muchísimos, muchísimos libros. Y en México 10,000 ejemplares ya es un bestseller. Así que es difícil. Yo creo que en mi caso estaba escribiendo el libro porque era algo que, bueno, obviamente me lo propusieron, pero yo ya escribía de eso en el blog porque era algo que yo realmente sentía que se necesitaba. Querías compartir. Y que iba a haber un problema muy grave si la gente no sabía eso. Y no, o sea, en sus vidas, pero también en el país. Oye, y hoy, 20 años después de eso, ¿sigues vislumbrando ese problema muy grave? ¿O hemos mejorado un poco o estamos peor? Pues digamos que hemos mejorado relativamente, ¿eh? O sea, a lo mejor generacionalmente las dudas han cambiado mucho. A mí me llegaban muchísimas dudas cuando empecé de deudas y de no se puede ahorrar porque no tenemos ingresos. Ahorita las dudas son diferentes. La generación Z está muy obsesionada con, ay, ¿cómo invierto en criptos o en bolsa y me hago millonario muy rápido? Claro. O sea, en 2 segundos. Ya su problema no es que no crean que deban de ahorrar, saben que es importante. El problema es la inmediatez y el cortoplacismo y también esa brecha horrible que se abre y esa área de oportunidad para los estafadores. Cuando tienes tanta prisa de hacer dinero rápido, eres un blanco perfecto para que te metan en un esquema piramidal, para que te trancen, para que acabes perdiendo dinero a lo tonto. Y luego, me encanta que estés diciendo eso. Todos escuchen los que están escuchando esto y traten de compartirlo, porque yo siento que aplica a ti, pero siempre tenemos esa persona cercana que te dé esta intuición de, güey, su ambición está mal canalizada. Este es un blanco perfecto para esos estafadores. Y sí siento que es información que hay que seguir compartiendo. A mí no hay semana que no me escriba alguien diciéndome que qué puede hacer y con quién puede ir porque le dio su dinero a la empresa tal. O sea, a mí me parte en el corazón de verdad porque digo, es que no lo van a recuperar. No lo van a recuperar porque ni siquiera sabía si tenían oficinas o no era una institución financiera regulada, el esquema sí sonaba muy bien, pero no tenías tú tu propia cuenta. Y algo que está pasando mucho, y esto, pues si ustedes tienen hijos en la generación Z, estoy viendo muchos papás que sus hijos los están embaucando a invertir en cosas. O que les están diciendo, por favor, pa, es que esto es muy bueno, no sé qué, entonces dame X. Había un maestro de la UAP que su hijo le había convencido de invertir 50,000 pesos en una plataforma de criptos. Y si le sabes y sabes realmente un exchange que pues, tenga más trayectoria, etcétera, porque regulados no están, bueno, ok, pero lo metió en quién sabe qué plataforma y lo perdieron. Claro. Entonces, realmente ahí tienen que tener mucho cuidado con eso porque a veces como papá te cuesta decir que no y estás arriesgando tu patrimonio pues por tratar de quedar bien con el hijo, ¿no? Claro, qué fuerte. Qué cañón, porque justamente me gustaría vincular esta conversación que empezó justamente con esta inquietud de dónde vamos a estar en 20 o 30 años como sociedad y hacerle un poquito de zoom in a las mujeres, ¿no? Desde tu historia, desde tu expertise, ¿cuáles son esas cosas que les recomendarías a las mujeres, ¿no? Que pues probablemente no traen en el radar retiro, que si la pareja es mi principal
proveedor de ingresos se puede ir mañana y entonces me quedo girando en un tacón, no estoy tomando buenas decisiones, el dinero me da... Bueno, hay gente que le da miedo cobrar, ¿no? Y yo digo, a mí me da miedo deber. O sea, me da pena de ver. Para mí me conflictúa de ver. ¿Pero cobrar por qué? Pues si ya lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como esos tabúes, mitos o cosas que les podrías decir a las mujeres para que justamente si están en esta etapa de vida productiva en donde todavía están a tiempo de tomar ciertas decisiones, despertar, hacer las cosas diferentes para tener un retiro, probablemente una vejez pues más cómoda, mejor? Sí, yo creo que todo empieza desde la intención, ¿no? O sea, que veamos nuestra carrera, que al final es casi un tercio de nuestra vida, como algo en lo que debemos de sentirnos realizadas, ¿no? Que si bien no vas a disfrutar cada uno de esos minutos que inviertas y que yo estoy en contra de pensar de trabaja en lo que te apasiona y no trabajarás un solo día, ¿no? Mentira. O sea, mentira, por favor. Siempre trabajas. Pero que sí sea algo intencional, ¿no? Que tú sepas hacia dónde vas, que detectes muy bien las trampas que a veces el trabajo tiene como mujer, que justo son trabajos o actividades no promocionables, ¿no? Seguramente... Perdón. Se cayó. Actividades. Seguramente no te van a promocionar, no te van a dar un aumento por organizar la mejor fiesta de fin de año de la empresa, ¿no? Entonces, que estés muy atenta y que pongas límites, porque nos da miedo poner límites y decir, oye, perdón, eso no es parte de mi job description, cómo eso fomenta el crecimiento dentro de la empresa, mi crecimiento. Entonces, creo que estar muy atentas a esas señales y poner esos límites en nuestro trabajo, con nuestra familia, para recuperar el tiempo, ¿no? Que es lo que estamos hablando de, pues, ese asset valiosísimo e irrecuperable que va a hacer que, pues, nos movamos más rápido en nuestra carrera, ¿no? Entonces, creo que eso es la base. Y después, pues, realmente ponerte a pensar cómo vas a dar a conocer tu trabajo, qué canales puedes usar, ¿no? Tal vez no todos tenemos que estar en todas las redes sociales y tal vez dices, no, pues TikTok no es para mí porque tengo esta idea de que tengo que salir bailando. Ya no, o sea, no lo es, pero no tenemos que hacer todo lo que los demás hacen. O sea, yo sí soy fiel creyente de que puedes hacer una marca personal y darte a conocer tu trabajo a tu medida. No tienes que copiarle a alguien, hablar como youtuber, salir haciendo X o Y, copiar tendencias. Más bien es algo genuino, que creo que es como el caso de Sofi, ¿no? A ella le interesaba realmente hablar de finanzas personales, nacía de una preocupación real y eso es lo que todos tenemos que encontrar. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer, lo que querría que otros conozcan y que apliquen a su vida y cómo lo puedo reflejar de la mejor manera? Puedo escribir en Medium, puedo hacer videos sin mi cara si es que no me gusta salir, puedo crear contenido corto, etcétera, etcétera. Puedo tener un perfil de LinkedIn si soy profesionista, o sea, justo, por favor. O buscar Women Index, inscribirme, Women Index, totalmente. Women Index. Sí, pero creo que es eso, encontrar la forma de cómo sí, y creo que vivimos en una época en donde no se vale no tener alguna presencia digital que haga que tu marca personal se posicione, porque creemos que, y más si estamos en un trabajo, que pues ahí estamos y ahí vamos a crecer. No la ¿Y qué necesito. pasa cuando te quedas sin eso? Y es un error en LinkedIn súper común, que hasta que no tienes trabajo empiezas a construir tu marca ahí. Hola, existo. No, pues a nadie le interesa. Y existo en el desempleo, porque ni siquiera Claro. existo siendo una fregona, llévenme y Totalmente. ofrézcanme más. Totalmente. Bueno, existo pero- en el desempleo porque ya me quedé tronándome los dedos. Pero aún en ese escenario, o sea, si alguien nos está viendo y existe en el desempleo, como acabamos de decir, hazlo. no, empieza a hablar de tu expertise ahí. O sea, porque como que mucha gente se quedó con la idea de que en LinkedIn solo subías tu currículum y ahorita es una red donde puedes subir video, fotos, Sí. reflexiones, artículos, lo que tú quieras compartir. Y también una experiencia interesante, en Women Index yo estaba buscando a una entrevistada, no había información de ella en internet en ningún lado. Y la biografía más completa que encontré de ella era el perfil que ella había creado en Women Index. Entonces, ¿qué mejor que tengas el control de la narrativa de quién eres profesionalmente? Entonces, Claro. eso sí, muy recomendado ahí hacer su perfil. Muchas gracias. Pero sí, lo de la presencia digital creo que hasta habla de la confianza que los otros te pueden Sí. tener. Sí. O sea, si tú no existes en internet Sí, no existes. o existes mal, o sea, sales nada más con tu vasito rojo y los taquitos y el perrito, pues si te busca una reclutadora, ¿qué va a ver?
Claro. No, y este poder que dices de cómo tú, es una curaduría al final de lo que tú quieres mostrar al mundo, ¿no? Creo que la gente se infarta mucho con todo esto de que los datos y mi personalidad y va a estar en todos lados. Tú también tienes ese poder de decidir cómo te reflejas en redes sociales, cuánto compartes, hasta dónde compartes, cómo lo haces. Ese es un superpoder, o sea, siempre vemos a otras personas y también vemos una vida curada de las personas. Claro. Y nos comparamos aparte con eso, ¿no? O sea, con la mejor versión de las personas, pero también ese superpoder está en nosotras y podemos elegir cómo queremos presentarnos y qué queremos mostrar de nuestra experiencia, sobre todo hablando del tema profesional. Puedes hacer, y yo tengo un ejercicio que me parece increíble para detectar qué es lo que, de lo que puedes hablar, ¿no? Porque muchas veces somos tan expertas en algo que yo digo que es como tratar de ver tu propia nariz sin un espejo, ¿no? No puedes porque para ti es obvio, es sencillo, dices, claro, todo mundo es experto en finanzas, todo mundo sabe organizarse y luego sales y dices, claro que no. Y creo que hay pistas que nos van dejando las personas con las que convivimos cuando se acercan y nos piden ayuda. Oye, ¿me podrías ayudar a organizar esta parte de mi proyecto, de mi vida, lo que sea? ¿A ti cuántas preguntas no te hacen de ¿en qué invierto? ¿En qué tal? Sí, ahí dices, ay, no es tan normal. La como que tú lo asumes normal porque tú lo tienes, pero te das cuenta que afuera está la necesidad. Pero hay que poner atención porque nada más decimos, ay, sí, hazle así. Y lo desestimamos y entonces no somos conscientes de qué es eso, qué es eso en lo que somos buenos. Y digo, en el Win Planner aparte hay una parte para poner tus logros, en lo que eres buena. Yo siempre hago el ejercicio de preguntarle a otras personas, oye, yo creo que yo soy buena en esto, ¿no? Porque ya me reconozco cada vez más cosas, pero ¿tú qué ves en mí? Y se lo he preguntado a mi pareja, se lo he preguntado a mis amigas, se lo he preguntado a las personas con las que trabajo y te sorprendes porque hay veces que te describen de una forma que tú dices, órale, yo nunca hubiera pensado que yo soy esto, ¿no? Pues sí, nos cuesta trabajo afable, ver en nosotros. Te presentaron como afable. Claro, en un evento la presentaron como una, bueno. No, me dijo el cuate que era... Sí, como una retroalimentación muy afable. Ajá. A mí me han dicho que doy mucha paz y yo, ok. Yo no sabía que doy paz, no me doy paz a mí misma, pero entonces, ¿por qué no? Ahí no estoy haciendo match, ¿no? Entonces siempre es buena retroalimentación esa. Me encanta, me recuerda un ejercicio que se llama la ventana de Johari y entonces son cuadrantes y entonces es lo que tú sabes de ti, pero los demás no saben de ti. Lo que tú sabes de ti y los demás no saben de ti, o sea, nadie lo sabe. Lo que los demás sí saben de ti, pero tú no sabes de ti. Y lo que todos saben, lo que todos saben, ¿no? Lo que tú sabes y ellos también. Y entonces es justamente, pues eso que estás diciendo. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo reconocer algo que sí tenemos. Y ahorita que estabas hablando, literal, te escuchaba y me veía, porque justamente así nace Valentinamente Feliz. En medio de la pandemia, cuando yo digo, ok, pues viene esto, back to basics, este es el plan, senté a mi esposo, a mis hijos, a mí lo que más me angustiaba era la enajenación emocional de mis hijos. Entonces yo decía, van a sentir que todos los días son iguales. Entonces los senté, hice una gráfica. El día de la marmota. Y te lo juro, entonces les dije, ¿qué vamos a hacer el lunes? Brownies. ¿Qué vamos a hacer el martes? Arenero. ¿Qué vamos a hacer? Globos de agua. Y entonces yo me enfoqué en que cada día tuvieran una actividad diferente para que no se enajenaran mental y emocionalmente. Pero para mí fue como súper... Y los no negociables es, vamos a hacer ejercicio, todos vamos a tener un momento en familia, siempre una llamada a las personas importantes. O sea, en 3 días ya tenía el plan de acción. Entonces, hablaba con mis amigas y me decían, es que estoy que me lleva a la fregada. Y decía, ¿pero por qué? O sea, ¿cuáles son tus no tienes tu día de aranero? O sea, ¿tu día de globos? Habla con tu esposo, así se hace, pasó uno. Y entonces me hablaban a la semana y ahí me empezó a caer el 20 que dije, estas que viven en el privilegio absoluto, están que se las lleve el diablo. Claramente lo que yo sé no es tan común. Y entonces fue como creé el perfil de Instagram y yo dije, bueno, pues en esta narrativa de que todos querían que el gobierno y los grandes empresarios nos rescataran, yo decía, es que no funciona así. Rescátate tú y rescata a tu familia y si todos hacemos lo mismo es como vamos a salir adelante. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para contribuir? Y hice Instagram y empecé, si estás sintiendo ansiedad, haz estas cosas. Si te estás peleando mucho con tu esposo, revisa esto. Si tus hijos, así. Muy práctico, ¿no? Como que bajando toda esta información e investigación científica en cosas muy accionables. Y así creció Valentinamente Feliz, ¿no? Encontrando esta necesidad en mis amigas y viendo cómo ellas veían un valor que para mí era mi nariz,
yo no la veo, pues es X, ¿no? Entonces, me gusta mucho esto que dices y me gustaría que profundizaras un poquito en este ejercicio que dices que viene en el Win Planner, para que compren su Win Planner y lo hagan formalmente, pero quiero que les compartas un poquito a todas esas personas que todavía no se sienten suficientes para brillar, porque siento que a veces es eso justo, ¿no? Es que si no estás en redes, estás out, pero es que si no hablas, sí, suena muy fácil, pero hay gente que tomarse una foto le conflictúa, ¿no? Entonces, neta, ¿me estás pidiendo que salga y hable de mí? ¿Neta? ¿Quieres que yo brille? Pero como por... Entonces, me gustaría como ese tip o que les dieras ese ejercicio para que esas personas que todavía no se sienten suficientes emocionalmente o mentalmente para salir, brillar, visibilizarse con esa seguridad de O sin decir quién seguridad. soy. Pues sí, a veces sin seguridad, pero hay que hacerlo. Yo creo que entendamos que es un proceso, o sea, no significa de te tienes que hacer visible y entonces mañana tienes que abrir todas las redes sociales y postear un video diario y todas estas recomendaciones de gurús de redes. Yo digo, bueno, pero no puedes ir de 0 a 100, es antinatural. Claro. Entonces, y te lo digo yo como una persona introvertida, yo sí estoy más hacia el espectro introvertido, porque te ríes. Pero he visto las ventajas de tejer una red social, ¿no? De conocer a más personas, de hablar de mi trabajo. O sea, sí creo que es canasta básica hablar de lo que haces. Entonces, tienes que encontrar la forma en la que tal vez te resulte un poco incómodo, pero que tampoco te vayas a otro estado de la incomodidad, Sí, ¿no? te O mande a sea, terapia. sí. Que no es sientas poco a que va poco. contra tu esencia, Sí. porque una cosa es estar incómodo y otra Ujú. cosa es fingir públicamente que eres Sí. otra persona. Sí, Ujú. sí, como de verdad, yo... Sí, como este umbral de congruencia, tolerancia. Ajá. Sí, yo conozco a varios youtubers que veo los videos y luego, o sea, los escucho hablar y tienen el tonito de youtuber, ¿no? Y ahora, amiguitos, no sé qué, y como las pilas al 100 y los ves en la vida real y son otra persona, Sí, o sea, también y pasa en la tele. Sí. 3 rayitas más abajo y digo, ok, pues no es congruente. Entonces yo creo que es eso, es ver cómo te sientes tú seguro, segura, y empezar a tomar esos pasos pequeños que te vayan acercando a hacer algo más público, a reconocer tus talentos. Este ejercicio de anotarte lo que ves en ti, lo que los demás ven en ti, de hecho salió por una historia muy personal. O sea, a mí mi hermano una vez se sentó conmigo y me dijo, oye, me dejó un ejercicio mi psicóloga y me dijo que anotara 10 cosas buenas mías. Me dijo, y llegué a la 2. Y yo quería llorar, o sea, porque yo le decía, es que, a ver, me quito mis ojos y para que te veas, porque eres esto y esto y esto y esto y esto y eres una persona increíble, o sea, tienes tantas cualidades. Y para su cumpleaños le entregamos una libreta como un diario, todavía no había Win Planner, entonces le entregamos una libreta. Era la prueba beta. Exacto. Pero toda la familia le escribimos lo que veíamos en él, o sea, y le pegamos fotitos y él trae esa libreta a diario y pues toma notas y hace su trabajo, y para los momentos en donde uno duda es súper necesario y súper útil voltear la página y decir, toda esta gente ve esto en mí, o sea, todo esto soy yo visto a través de los ojos de las personas que me quieren y me estiman, y no sabes la ayuda. O sea, yo cuando estuve en un reality que fue lo más difícil que he hecho en mi vida, llevaba cartitas de Sofi, de Renata, de todas las personas que me querían y las tenía a la mano, porque yo me tenía que recordar, ok, está pasando esto, yo puedo con esto, me tenía que también ver al espejo y autocoacharme de, tú puedes hacer esto y vamos por más. Y como dices, es que nadie va a venir a hacerlo por ti, o sea, nadie va a estar a las 4 de la mañana como tu coach, digo, a menos que sea ChatGPT y que te eche porras digitales, pero tú tienes que ser tu propio motivador, tu propio porrista y también rodearte de un círculo virtuoso, pero si no empieza en ti, va a ser difícil que lo encuentres fuera. Y yo te diría, si incluso vives con la madrastra de Cenicienta y toda la gente a tu alrededor es horrenda, o sea, porque puede haber casos en los que a lo mejor el ambiente es muy tóxico, a veces hacer estas reflexiones desde el lado del servicio, ¿qué he hecho yo por otras personas? ¿En qué momento yo le he aportado a otros, les he ayudado? O sea, no, a menos que seas una malísima persona, de verdad vas a encontrar algo que diga, pues a lo mejor en estas situaciones, pues sí tengo esto que aportar, sí tengo este valor. Y específicamente en la parte de visibilidad,
yo creo que tenemos un grave problema y es que siempre nos comparamos con quien tiene muchos años trabajando en su visibilidad. A mí cuando me preguntan de, oye, pero ¿cómo abro un canal de YouTube? ¿Cómo abro un Instagram? Es que me da vergüenza. Le digo, vete a ver mis primeros videos y mis primeros posts. O sea, los primeros posts tienen unas faltas de ortografía, o de congruencia, de 1000 cosas que daban vergüenza. Pero si no te da vergüenza la primera versión, seguramente te tardaste demasiado en sacarla. Y además, yo lo que le digo mucho a la gente es... Qué padre eso. Si no te da vergüenza tu primera versión, seguramente te tardaste en sacarla. Seguro. Pierdan el miedo, sí, me encanta. Y además, si no la sacas, no la puedes mejorar. Entonces, exacto, te vas a para tardar... que sea mejorado tiene que estar hecho. Eso punto número 1. Sí. Y punto número 2, me da mucha risa que la gente diga, pero es que me da pena salir en redes. Al principio no te va a ver nadie. ¿Cuál es la pena? Ni te están viendo. Ni te están viendo. Pierde cuidado. O sea, como que me da risa porque como que a veces nos imaginamos que vamos a poner nuestro Súper primer vulnerables, post claro. de Instagram como si fuéramos, no sé, Taylor J-Lo, Swift, claro. con no sé cuántos millones de seguidores que se van a burlar de nosotros. Al principio solo te va a ver tu mamá, un vecino, algún chismoso, el stalker que no sabes que está enamorado de ti. O sea, cosas así. Claro. Entonces, más bien... atrévete a hacer cosas y al principio tenle menos miedo. Ya cuando te vea más gente, ahí sí te pueden cancelar de internet, te pueden pasar más cosas. O sea, ahí sí ten más cuidado. Pero lo que dices también, creo que, o sea, cuando yo hago mucho eso en YouTube, ver el primer video y muchas veces es hasta una rama distinta de Ajá. lo que hacían. O sea, yo sigo mucho a un gurú de productividad, Ali Abdal, y sus primeros videos son él cantando con guitarra acústica, que dices, ni al caso, y es su mismo canal. Claro. Pero creo que también lo que desestimamos es que esas personas han sido constantes por 10 años, por 15 años, ¿no? Y que son tú procesos. dices, esta cultura de la inmediatez de, Claro. voy a subir un video, viral, y va a tener claro. miles de likes. Sí. No pasa así, perdón. Y Algunas es una personas arena. contadas sí, pero Es no. una arena de práctica y esto que acabas de decir del youtuber, creo que es muy importante entender que a veces vas a necesitar un proceso para encontrar tu voz o tu identidad pública. O sea, el blog fue la herramienta más importante para poder escribir el libro. Porque ahí practiqué, porque ahí probé un montón de cosas que no funcionaran. Posts que a mí me parecían grandes ideas que no leía, pero ni mi mamá, o sea, grillitos. Y posts que yo decía, pues lo estoy haciendo aquí en 5 minutos y un montón de comentarios en ese momento. Entonces, justo, o sea, ¿cuál es tu arena de práctica para ese proyecto o para esa visibilidad que quieres tener? Me encanta. Porque Me encanta. muchas veces, sí, o sea, no es, la gente somos muy ilusos y creemos, el libro se me va a ocurrir por inspiración. No, el libro, o sea... No, ¿cuántas veces te sientas y estás así de, güey, que alguien me dicte, no me han salido 2 palabras y llevo 2 horas? Exacto, pues Hemingway Claro. decía que los libros no se escribían con las manos, sino con... Sí, sí, ¿no? coincido. Entonces sí, esa parte creo que la gente que le tiene miedo a hacerse Empezar. públicos, Claro. pues hay que entender justo el proceso que le implicó a cada uno y a lo mejor haz esa misma práctica que hace Tania, vete a ver cómo tu ídolo máximo lo hacía al principio, seguro Sí. mal o seguro penoso, seguro Sí. daba cringe, ¿no? Pero esa es la forma, o sea, solo haciendo eso puedes mejorar y puedes volverte la versión que sí quieres que vea la gente. El único fracaso es no hacerlo, Sí. ¿no? Porque a mí me gusta mucho pensar como o ganas o aprendes, ¿no? Igual y pues sí, no fue el mejor, pero ya sé que tengo que mejorar la ortografía o que lo tengo que hacer más breve o que tengo que... Pero sacas algo. En cambio, si nunca lo haces, pues ¿qué? O sea, estás ahí paralizado. Y aparte peor, porque siempre estás con la cosquillita de puta. Es que siempre lo he querido hacer, pero no he tenido la valentía. Sí. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarles a cada una, porque ser feliz es para valientes. Ser feliz entendido como esta construcción compleja de bienestar de largo plazo, ¿no? Como está en mis manos tomar esas decisiones que me van llevando estratégicamente a esa vida que quiero vivir, ¿no? Que a mí me hace sentido, que me hace sentir bien siendo quien soy, que es una vida de bienestar intelectual, físico, de relaciones, emocional, ¿no? No es estar contento, no, ser feliz. Porque ser feliz es para valientes. Yo creería que a veces cuando nos pasan cosas es fácil, o se podría ver como la solución fácil, quedarte en cama, ¿no? Y pues hoy no salí de cama. O sea, a mí me ha pasado un par de veces que digo, me está yendo muy mal. O sea, solo quiero hacerme bolita y llorar y comerme un litro de helado. Y
aunque podría parecer la solución fácil, creo que en realidad es la más difícil, porque ¿qué va a hacer que el día de mañana sea distinto y el día siguiente, ¿no? Y creo que tomar esa decisión, que en algún momento yo he estado en ese lugar de decir, me tengo que levantar, o sea, no, cada fibra de mi ser no se quiere levantar, pero no me puedo hacer esto a mí misma, o sea, tengo que buscar la forma de salir de este ciclo que evidentemente no está siendo virtuoso, ¿no? Y que me está haciendo daño y que se está haciendo más grande, y lo tengo que parar ahorita, de raíz, y es, pues sí, o sea, hasta esta estrategia de reírte y engañar a tu cerebro, o sea, lo que sea para cortar eso y salir, yo creo que eso es de valientes, o sea, decir, podría quedarme aquí, pero decido no hacerlo y decido enfrentar el día. Y tal vez es un mal día y mañana me siento peor, pero como que siento que cada momento puede ser un nuevo inicio y que esa decisión te puede separar, ¿no? Como de que te siga yendo mal a que pues experimentes qué otras cosas pueden pasar, que te des la oportunidad de ver qué más hay ahí, que no va a ser tu cama porque eso ya está ahí, ya está dado. Seguro. ¿No? Eso está seguro. Sí. Y que pues sí, que te enfrentes a lo desconocido y que lo abraces y lo celebres, porque para mí de eso se trata la vida, ¿no? De seguir intentándolo. Me encanta. Muchas gracias. Cortar como esa espiral descendente en el que podrías quedarte y elegir diferente. Me encanta. Muchas gracias. Yo creo que ser felices para valientes, porque muchas veces construir esta felicidad es incómodo e impopular. Y acá me refiero con incómodo e impopular, y esto está también, pasa mucho es muy similar a construir una muy buena vida financiera. Es incómodo porque probablemente vas a tener que hacer cosas que otros no quieren, o que tú mismo dices, ay, qué susto, qué miedo, ay, no, mejor me escondo, ay, no, mejor no hago el esfuerzo, ay, no, mejor lo hago como siempre lo he hecho. Y es impopular porque muchas veces vas a tener que poner límites o vas a tener que elegir cosas en lugar de quedar bien con los demás. Entonces, eso también pasa con tus finanzas. Típico, tienes el grupito de amigos que todos gastan así que como si no hubiera mañana, y tú a lo mejor sí tienes una meta financiera, y entonces el decir yo no voy ese fin de semana, o ok, sí vamos a comer, pero a ustedes que sí le empinan el codo, vamos a separar las bebidas alcohólicas y la comida, cosas como ese estilo, pues de repente a la gente, o sea, dices, ay no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué se me van a juzgar? Popular. No es popular. Aplauso, no hay aplauso ahí. Pero ese es un poco ese precio por construir a lo mejor esa vida que sí quieres, esa casa que sí te quieres comprar, ese viaje al que sí quieres ir, ese retiro que sí quieres tener. Entonces, a veces la vida de verdad no es ni cómoda ni un concurso de popularidad. Entonces, si tú esas dos cosas estás dispuesto a aceptarlas, pues implica mucha valentía y seguramente te van a acercar a la vida que quieres. Me encanta. Es justamente, en el libro tengo un diagrama que dice: decisiones fáciles hoy, vida difícil después. Decisiones difíciles hoy, vida fácil después, ¿no? Es justamente estar dispuesto a incomodarte en el corto plazo para tener estos rendimientos en el largo plazo en términos de bienestar financiero, bienestar en las relaciones, bienestar intelectual, físico. Hacer ejercicio no es cómodo si nunca has hecho ejercicio, pero es justamente pues, le echo foie porque le estoy apostando a que un cuerpo funcione mejor por más años, o poner límites, pues es incómodo porque tienes que tener estas conversaciones que pueden generar conflicto, pero es la única forma de tener relaciones sostenidas en el tiempo, llevaderas. A aprender X tema nuevo, que pueden ser las finanzas y que a mucha gente le da miedo, o que puede ser sal de tu concha y vuélvete visible y haz una marca personal, bla, 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 pero pues es la única forma de construir beneficios en el largo plazo. Entonces, pues muchas gracias. Me encantaron sus respuestas. Y para cerrar, me gustaría preguntarles con qué sueñan, ¿no? Siempre creo que imaginarnos más, ¿no? Todo lo que existe primero fue una idea, y tener la ambición y como esta generosidad de alma de construir esperanza, de poner allá afuera posibilidades, creo que es algo muy padre, y me gustaría escuchar con qué sueñan. Yo probablemente por mi etapa de vida, pero mi sueño más grande es ver a mi hijo adulto. Tengo un chiquito de 3 años y pues no sé, o sea, como que es del tipo de cosas y del tipo de cosas que me lleva a tomar muchas decisiones de verdad
pues evidentemente como no creo que vaya a tener otro, o sea, a lo mejor la vida financiera que estoy construyendo, que he ido construyendo a lo largo de los años, tiene mucho que ver con que él no tenga una carga, ¿no? Y que sea independiente y que podamos disfrutar ese momento pues con mucha libertad, ¿no? A nivel a lo mejor más de sueño, para mí siempre ha sido, no hay una meta concreta o más grande, pero siempre ha sido importante el poder lograr que las personas tengan este efecto multiplicador, que en el momento en el que logran entender cómo el dinero puede ser una herramienta, no solamente sea su prosperidad, sino que puedan multiplicarla de otros. Porque así como tenemos un contagio pues, de enfermedades o un contagio negativo en otros temas, también podemos hacer ese contagio positivo. Entonces, eso no necesariamente tiene una forma tan específica porque ha ido cambiando con los años. Antes tenía una meta súper numérica. Ahora me he dado cuenta que a veces es igual de importante que una persona profundamente lo entienda y lo multiplique en su entorno a tratar de llegar a millones, ¿no? O sea, la forma de llegar a otras personas puede ser distinta. Pero sí, esos son creo que los 2 sueños más grandes que tengo. Muchas gracias, Sofi. Sí, qué padre. Imagínate un México financieramente mucho más sano, mucho más consciente, mucho más responsable, menos reactivo, ¿no? Más responsivo, más estratégico, más... Sí, si en lugar de la deuda o en la escasez estuviéramos todos con la mentalidad de la inversión, o sea, esto sería una máquina. No manches, estaría increíble. Mil gracias. Para mí Tani. yo creo que es pensar en que las personas pueden mejorar su relación con su carrera profesional a través de justo pues hacerse visibles, hablar de lo que hacen. Para mí esta idea de que tenemos que matarnos en el trabajo para conseguir algo, yo no comulgo con eso, me da roña. Siento que es muy dañino, ¿no? Pensar que trabajar y entonces estamos exhaustos, todo el tiempo estamos cansados. Entonces a mí me gustaría resignificar como esta relación que tenemos con nuestro trabajo, que aprendamos que la productividad no necesariamente tiene que ser matarme y hacer Sufrir, más en menos y ser exponenciales, ¿no? Hago ahora 15x en vez de lo que hacía ayer y que integremos ese descanso, ¿no? A nuestra vida y justo creo que eso se liga mucho a mi sueño personal, o sea, yo sí más ahorita que acabo de cumplir 40, que ya empiezo a pensar más a futuro, ¿no? Sí digo, ok, yo quiero ser una persona que disfrute el camino, o sea, no quiero sufrir si trabajo otros 20, 25 años, no quiero sufrirlo y pensar es que esto le tengo que meter sudor y sangre y lágrimas y sí, arrancarme ajá, las flechas sí, en el camino, ¿no? Claro. Lo quiero disfrutar porque es parte de la vida, entonces quiero hacer eso, quiero pensar en mi yo del futuro, quiero hacérsela más fácil a mi yo del futuro y quiero llevar esa vida que yo pueda disfrutar hoy sin excusas, sin reclamos y que construya de forma inteligente y no solo pues matándome, ¿no? Me encanta. Muchas, muchas gracias. Esta temporada la estamos cerrando con una pregunta que dejan los invitados anteriores. Entonces les voy a pasar la cajita para que saque cada una pregunta, lean de quién es. A ver, yo quiero el naranja de hasta acá abajo, el más difícil. El más difícil. Hay que incomodarse para la felicidad. Tomándoselo literal. A ver, el mío dice, ¿cuál es tu mayor acierto hasta hoy y por qué? Creo que mi mayor acierto ha sido enfocarme en construir una red o un capital social, le llamo yo, que no nací con él, o sea que creo que es difícil que todos tengamos todas esas conexiones de inicio y que me ha dado muchísimas cosas buenas, o sea, yo sí le atribuyo a todas estas relaciones que he construido los éxitos pues sí, que he tenido hasta ahora, ¿no? O sea, mis amigas, o sea, Sofi, pues sí, todo lo que tengo, mi pareja, o sea, como que construir estas relaciones sanas y fuertes me ha dado la vida que tengo hoy. Es mi acierto. Qué padre y que es muy aplaudible aún más reconociéndote introvertida. Sí. Me encanta. Claro. Qué cool. Ser feliz es para valientes. Muy sí? bien, bravo, bravo. Sofi. Esta pregunta es muy difícil. ¿Qué? ¿Quién es la persona que más admiras y por qué? Pero creo que, o sea, yo la verdad es que en esto sí no tengo llenadera. Ok. O sea, yo tengo una gran admiración por muchísimas personas a mi alrededor. Evidentemente, absolutamente todas las
mujeres de las que me rodeo, todas mis amigas son gente a la que admiro. O sea, yo no tengo amigas que digan, pues como que, pues ahí es el relleno, ¿no? Por si otra cosa. Todas, la verdad es que hay algo que veo, que siempre les he aprendido, que les he visto. Mi mamá es una persona increíblemente admirable, justamente por su forma, tiene una historia de vida muy interesante y de cómo ella recobró su visión de la felicidad y es la mejor abuela del mundo además. Creo que hay muchísimas personas que admiro mucho, digamos de gente famosa. Probablemente una de las personas que más admiro, bueno, se acaba de retirar ahorita Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más míticos del mundo y tenía esta visión de, creo que para él el dinero era un juego que le gustaba jugar. Y tenía muy claras cuáles eran sus prioridades. O sea, digo, tenía unas prioridades medio malas de salud como desayunar en McDonald's, pero no quería gastar para impresionar a nadie y esa seguridad me encanta. Y otra persona que me encanta también es Richard Branson, que creo que es el tipo de empresario. No se parecen absolutamente nada a mí porque siento que es el cuate más temerario, le vale gorro, arriesgado y tal, pero con como mucha jovialidad y felicidad alrededor de los proyectos que quería hacer. O sea, realmente creo que ha disfrutado mucho el camino, pero además en todo ese camino siempre ha buscado formas de ayudar a otras personas y creo que eso es lo que realmente muestra una verdadera fortuna. O sea, tú puedes generar más cuando el valor que aportas es mayor. Entonces, digo, me podría quedar aquí media hora otro podcast. ¡Qué padre! Va a ser un libro de todas las personas que admiro. Pero puede estar increíble, porque yo sí creo, al menos en mi visión personal, que una de las cosas muy bonitas de tu relación con el, no tuya, sino de la relación de las personas con el dinero, porque no conozco a profundidad la tuya, pero en general es justamente entender que el dinero no es un fin en sí mismo, ¿no? Es un medio para otras cosas. Claro. Y eso que dices, ¿no? Pues está increíble, ¿no? Que al final es infinito y se puede multiplicar y no necesita ser una multiplicación directa, sino esa persona que impactaste y fue con sus comadres y entonces ahora todas están ahorrando, está increíble. Y al final es eso, el dinero es un medio para otras cosas inimaginables, infinitas, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Les voy a pedir que escriban una preguntita. Ahora nos vamos a vengar, así Exacto. de más difícil. Echando a la cajita. Difícil. En lo que yo despido. No sé si tengan algún mensaje, algo que quieran decir final para despedir el podcast. No, pues agradecerte por invitarnos, de verdad estuvo feliz padrísimo. es su casa. Felices de estar aquí. Pues bueno, trabajen siempre en su visibilidad, organícense, de verdad que la inversión que hagan hoy, inversión de tiempo, inversión de ganas, de lo que sea, les va a retribuir muchísimo, no solo en 20 años, o sea, les aseguro que muy pronto. Y si hay algo que yo he descubierto con el tema del dinero es que hay que trabajar en las habilidades financieras porque no necesariamente tienes que ajustar tus sueños a tus posibilidades, sino buscar cómo creces tus posibilidades y tus oportunidades para cumplir los más grandes sueños que tengas. ¡Ay, me encanta! ¡Wow! A soñar en grande, a imaginarnos más. A ti que llegaste hasta aquí, estoy segura que te vas a llevar muchísima inspiración, muchas herramientas, tarea para construir de manera estratégica esa vida que quieres, que sueñas, que mereces por y para ti. Recuerda que la felicidad no cae del cielo, hay que construirla. Y bueno, sé que estas dos mujeres valiosísimas te dejaron con grandes ideas, con muchos 20s que espero que aproveches. Nos vemos a la próxima. Suscríbete al canal, comparte, síguelas en sus redes, Tan Pimentel Win y Women Index. Y @Sofía Macías Lisiaga y @Pequeño Cerdo Capitalista. Con N. Con N, sin ñ, sí. Perfecto. Pequeño Cerdo Capitalista. Si llegaste desde algún otro lugar, mis redes son Valentinamente Feliz, me encuentras en todas. El libro Ser Feliz es para Valientes. Suscríbete al canal, comparte y nos vemos en la próxima. Recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Gracias. Bye, bye. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado estos 20 episodios de la tercera temporada del podcast Valentinamente Feliz, que se llama como mi libro, Ser Feliz es para Valientes. La verdad es que fue mi intención en cada conversación dejarte inspiración, herramientas, tips, 20s que resonaran contigo
para superar esa adversidad que estás pasando hoy, para dejarte un poquito de inspiración, para compartir humanidad, para que sepas que todos los invitados que vinieron aquí pues tienen vidas igual que la tuya, igual que la mía, y que tienen que tomar esas decisiones difíciles, incomodarse, experimentar para poder construir esas vidas maravillosas que tú aquí escuchaste y viste. De verdad, gracias. Si este podcast te dejó algo útil, conectaste con él, ayúdame compartiendo, porque es la forma de multiplicar este beneficio y que cada día más y más personas sepan y sientan que pueden hacer algo por ellas mismas, por construir esa vida plena, esa vida feliz por y para ellas. La felicidad no es algo que caiga del cielo, no es algo que se alcance, no es algo que se encuentra, es algo que se construye con decisiones conscientes, con decisiones libres todos los días, y que muchas veces incomodan. Decisiones fáciles hoy, vida difícil después, decisiones difíciles hoy, vida fácil después. Entonces, para tomar esas decisiones difíciles hoy necesitamos ser valientes y disponernos a incomodarnos para de verdad poder materializar esa vida que para ti valga la pena ser vivida, lo que sea que eso signifique. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado estos 20 episodios. Espero que te hayan gustado, que te haya servido. Compártelos y nos vemos en la próxima temporada. Recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Hasta la próxima.